12 países conformaron la OTAN en 1949. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia por un lado. Por el otro lado, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Reino Unido. En la actualidad, cuenta con 32 miembros y sin ánimos de dejar de sumar. Revelemos la historia detrás de esta organización bélica. Crisis en Ucrania, tensión con Rusia, expansión hacia el este. En los titulares de hoy, la OTAN es presentada siempre con el mismo rol: el guardián defensivo de Occidente, una alianza forjada para protegernos de un agresor. Pero, ¿y si los documentos fundacionales y las confesiones de sus propios arquitectos nos cuentan una historia radicalmente diferente? Hoy vamos a examinar la hipótesis, respaldada por historiadores y papeles desclasificados, en los cuales la OTAN se creó con 3 objetivos estratégicos que nada tenían que ver con la defensa simple y pura. Es 1949. Europa yace en ruinas. La Unión Soviética tiene al Ejército Rojo desplegado en el este. El miedo para las élites occidentales es real, y es este miedo el que se utiliza como justificación perfecta. La narrativa del peligro rojo se amplifica. Se pinta a Stalin como un Hitler nuevo, listo para devorar Europa. Es el clima ideal para vender una idea radical, una alianza militar permanente entre Estados Unidos, disfrazado de Norteamérica, recordemos que México no forma parte de esta alianza, y Europa. Pero, si escarbamos un poco, la historia se resquebraja. El hombre que mejor lo resumió fue el primer secretario general de la OTAN, el británico Lord Ismay. En una confesión que pasó a la historia, declaró sin tapujos que el objetivo de la OTAN era triple: mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Analicemos esta bomba punto por punto. Punto 1. Mantener a los estadounidenses dentro. Tras 2 guerras mundiales, la tendencia natural de Estados Unidos era volver a su aislacionismo. Para la élite anglosajona esto era inaceptable. Europa occidental, débil y temerosa, necesitaba el paraguas nuclear y económico de Estados Unidos para sobrevivir. La OTAN fue el mecanismo ingenioso para atar a Estados Unidos al continente de forma permanente. No era un favor que nos hacían, era una necesidad estratégica para ellos asegurar su esfera de influencia. Punto 2. Mantener a los alemanes abajo. Esto es crucial. El trauma de 2 guerras mundiales iniciadas por Alemania estaba fresco. El miedo a una Alemania resurgente, nacionalista y poderosa era, en privado, tan o más fuerte que el miedo a la Unión Soviética. La OTAN era la correa. Al integrar a la nueva República Federal de Alemania en una estructura militar controlada desde Washington, se evitaba que volviera a ser una potencia militar independiente. Era la forma de domesticar al hegemón potencial de Europa. Un genio metido en una botella con llave gringa. Punto 3. El más importante. Mantener a los rusos fuera. Suena defensivo, ¿verdad? Pero en el lenguaje geopolítico, mantener fuera no significa solo defender tu casa. Significa expandir tu jardín para que el otro no se acerque. La OTAN no era solo un escudo. Era la herramienta para consolidar un bloque geopolítico bajo mando absoluto de Estados Unidos, creando una esfera de influencia militarizada y alineada. Era el brazo armado de un nuevo orden mundial. Todo esto se selló con el famoso Artículo 5. Nos lo venden como el máximo símbolo de la solidaridad defensiva. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Suena reconfortante, pero miremos la letra pequeña. El artículo no obliga a una respuesta militar automática. Dice, acciones que se consideren necesarias. ¿Y quién decide qué es necesario? La maquinaria de la OTAN presenta un comandante supremo aliado en Europa que siempre, sin excepción, ha sido un general estadounidense. En la práctica, el artículo 5 era la forma elegante de que las naciones europeas cedieran su soberanía de defensa a cambio de una garantía de seguridad.
Era un caballo de Troya que aseguraba que, en cualquier futuro conflicto, la estrategia la marcaría el Pentágono. Esta es la razón por la que Charles de Gaulle, presidente francés durante parte de la Segunda Guerra Mundial, se negó rotundamente a que sus tropas fueran comandadas por un extranjero, Eisenhower, que, como siempre, estadounidense. Bien por de Gaulle. Pero esperen, para que la narrativa defensiva tuviera sentido, se necesitaba una amenaza creíble e inminente. ¿La había? Los números cuentan otra historia. La Unión Soviética en 1949 salía de la guerra más sangrienta de la historia. Había perdido más de 20 millones de personas. Su infraestructura estaba hecha añicos. Su capacidad logística para lanzar una invasión a gran escala a través de Europa era, en el mejor de los casos, prácticamente nula. Y aquí está el dato clave. Hasta agosto de 1949, Estados Unidos tenía el monopolio absoluto de la bomba atómica. Cualquier intento de invasión soviética convencional habría sido un suicidio nuclear instantáneo. La amenaza existencial era en gran medida una exageración útil, un fantasma necesario para justificar la creación de una estructura de poder permanente. Entonces, si la OTAN no nació como un simple escudo, ¿qué fue? Fue un añico para forjar el bloque occidental bajo un mando indiscutible. Su origen no fue puramente reactivo, fue profundamente proactivo. Fue una movida de ajedrez geopolítico para diseñar el mundo de la posguerra. Y este origen explica su evolución. No se disolvió con la Unión Soviética su supuesto razón de ser. Al contrario, se expandió. De 12 a 32 miembros, de una alianza defensiva en el papel, se transformó en una herramienta de proyección de poder global. Bombardeó Serbia, invadió Afganistán, derribó el gobierno de Libia, Checoslovaquia, Irak, entre muchos otros. Hoy nos dicen que la expansión de la OTAN no provoca tensiones, pero entender sus cimientos revela la verdad. No es un club de países pacíficos, es la alianza militar más poderosa de la historia, y su misma existencia y crecimiento son, por definición, un acto geopolítico agresivo. No es un policía neutral, es un jugador con intereses propios, un jugador que, desde el día 1, fue diseñado para ganar. La pregunta ahora es para ti. Con esta perspectiva, ¿crees que la OTAN es un garante de la paz o el principal generador de tensiones en el siglo XXI? ¿Es el guardián o es el perro de presa? Déjamelo saber en los comentarios. Si este análisis te ha hecho replantearte lo que creías saber, dale like y compártelo. Me incentivas a seguir revelando la historia. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.